Esta es la parte 3 del análisis sobre el cuento de la familia Quietud. En este caso, quiero que nos detengamos a pensar por qué la familia Quietud no simplemente se quedó con la creencia de que ellos expresaban el movimiento de la vida. Ellos se dan cuenta de que no expresan el movimiento de la vida porque hacen una relación analítica y comparan su mundo, su vivencia, con lo que ocurre con el mundo de su amigo B. Luego descubren una equivalencia, descubren una situación de igualdad entre esas dos visiones y tienen que tomar una decisión. Es decir, al descubrir esta situación, se dan cuenta que no puede ser simplemente un asunto de validar diferentes perspectivas u observadores, sino que pueden establecer una base objetiva, una base universal para comprender su situación en el mundo como familia. Porque recordemos que el inicio de este cuento es un asunto de meditación. Ellos querían saber si realmente el movimiento de la vida era estar quietos y descubren por todo un proceso analítico que no, que el movimiento de la vida no es estar así quietos como ellos, como esa manera de ser familia, sino que ellos habían tomado equivocadamente unos conceptos porque no habían hecho ese proceso de meditación, entonces confundieron su quietud con el movimiento. Pero lo que yo quiero que hagas es que analices cómo llegan al descubrimiento de que son una familia quieta, cómo la familia Quietud se descubre como familia quieta. Esto es muy interesante porque alguien simplemente dirá, pues están quietos y ya. No, ellos hacen todo un proceso analítico, hacen todo un proceso crítico de reflexión y de meditación, se toman en serio la tarea de pensar. Y es a partir de ahí que descubren que sí es posible, no es un asunto de capricho, descubren que sí es posible determinarse como familia quieta, ¿cierto? O sea, no es que llegan a una conclusión porque lo dijo el papá de la familia quietud o la mamá de la familia quietud, no, ellos descubren que son una familia quieta por un proceso de análisis lógico. Y ese proceso de análisis lógico que estamos realizando acá tiene mucho que ver con el funcionamiento del tiempo absoluto. ¿Por qué? Porque la elección del marco de referencia general que emplea la familia quietud es el mismo tipo de pasos o es el mismo tipo de procesos que se siguen en la elección del tiempo absoluto. Es un proceso racional, es un proceso de deducción que se deduce de los pasos anteriormente analizados y por tanto permiten entender que el tiempo no puede ser relativo o que esas diferentes perspectivas no se pueden simplemente validar, que esos diferentes cambios de observadores o cambios de marcos de referencia no se pueden simplemente validar como verdaderos, porque recordemos que la familia quietud descubre que puede traducir lo que pasa entre su situación con la de saberse como la situación de su amigo. Y entonces al hacer esa traducción, ellos descubren una igualdad, descubren una equivalencia más allá de toda perspectiva, una equivalencia proporcional absoluta que al ir más allá de toda perspectiva, eso es lo que les va a permitir a ellos o les permite establecer de manera clara el saberse como familia quieta
y no simplemente haber quedado en la ambivalencia de, ay, estamos quietos, pero no estamos quietos, pero es que depende desde qué situación. Ellos saben que ahí hay una trampa en caer en esa ambivalencia. Ellos saben que a partir de lo que descubren lógicamente de esa equivalencia, ellos saben que es una farsa creer que esa ambivalencia es verdadera entre cambios de observadores o perspectivas. Yo quiero que captes ese hilo lógico, ese hilo racional, ¿cierto? A partir de la historia del cuento. Ellos son una familia que estaba ahí, detenida, y que ellos creen que ese detenimiento es el movimiento de la vida y cómo ellos conversando telepáticamente entre ellos, cómo llegan a descubrir que son quietos, o sea, cómo se afirman propiamente como quietos. Y lo que te digo, no fue que simplemente ellos dicen, es que somos quietos y ya. Ellos no toman esa, digamos, esa decisión por, por capricho. O, ay, no, es porque queremos sabernos quietos. No, sino que ellos en el análisis que hemos elaborado, hemos presentado cómo argumentativamente llegan a esta conclusión. Ese mismo proceso es el que se realiza con el funcionamiento del tiempo y del espacio, que al evaluar eso externo, que al analizar lo que pasa entre diferentes observadores, se pueden hacer una síntesis o unas conclusiones por lo que ha arrojado la información anterior. Que si tú miras el cuento es bastante sencillo de cómo concluyen su situación en el mundo. Es sencillo, pero en el sentido de lógicamente sencillo. No sencillo en el sentido de han tomado una elección caprichosa, ¿cierto? Miremos que en esa medida lo que podemos decir este cuento es que aunque tenga el problema de presentar inicialmente estas perspectivas como válidas de lo que pasa con ellos, pero siendo desde la situación de su amigo, cómo se verían las cosas, aunque tenga ese problema, le hemos dado una solución para no quedar en el aire, porque ellos realmente querían saber si se movían o no. ¿Cómo la respuesta a esa pregunta no queda en el aire? ¿Cómo esto se relaciona con el tiempo y el espacio? Recordemos que en el tiempo y el espacio quedamos en el aire si se asume que el tiempo es relativo porque se nos dicen, el tiempo puede ser rápido, el tiempo puede ser lento, el tiempo puede ser más rápido, depende de qué observador, pero ya vimos con este cuento el problema que eso trae, es que la familia no puede establecer si es quieta o no, a pesar de que ya saben que eso no puede quedar como algo indeterminado porque ellos han descubierto que hay algo más allá de esas perspectivas y es una equivalencia, una traducción, una equivalencia proporcional absoluta que va más allá de toda perspectiva y que por tanto esa ambivalencia, ese quedar en el aire, esa indeterminación no se puede sostener y que más bien sí se puede determinar, sí se puede establecer su situación en el mundo como una familia, pero una familia quieta. Asunto que se puede dejar a la base con total claridad crítica, que esto es lo interesante. O sea, no es que esto se tomó como la opinión de un miembro de la familia quieta y se estableció esa opinión como la verdadera, sino que fue una decisión que se dedujo o deducida de un análisis lógico que ya explicamos acá, incluso al inicio del video. Entonces, espero que captes esto y su relación con el hecho de que el tiempo y el espacio son absolutos y de por qué lógicamente se utiliza un marco de referencia y no diferentes marcos de referencia, aunque parezca
que esa ambivalencia se pueda sostener es una ambivalencia falsa.